Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de Bolivia. De Bolivia y más concretamente de sus exportaciones, de su comercio internacional en este primer trimestre del 2023. El hecho de que Bolivia sea un país sin acceso directo al mar puede plantear obvios desafíos logísticos y económicos en términos de exportación en productos generales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la exportación no depende únicamente de la ubicación geográfica, sino de muchos otros factores, como la disponibilidad de recursos, la capacidad de generación de nuevos productos, la infraestructura de transporte y las relaciones bilaterales comerciales. Pero entremos a detalle. Las exportaciones totales de Bolivia el primer trimestre del 2023 fueron de 2.565,7 millones de dólares. Su destino principal fue Brasil, con un monto de exportación aproximado de 2.780 millones de dólares. Aquí ya tenemos un dato importante. Importó más de lo que exportó, dando como resultado obviamente un saldo comercial negativo de menos 214,57 millones de dólares. Pero veamos si realmente creció o no comparándolo con el año pasado, con el 2022. Con el primer trimestre del 2022. Bolivia, entre las gestiones 2022 y 2023 al mes de marzo, tuvo una variación en las exportaciones de sus principales productos, como el oro no monetario. Pasó de 858 millones de dólares exportado de oro en 2022, en el primer trimestre del 2022, a 757,2 millones de dólares exportados en 2023, en el primer trimestre del 2023. Las exportaciones de oro bajaron, un menos 11% para ser más precisos. Hay que tener en cuenta que el oro fue su principal producto exportado en el 2022 y este año al parecer no será la excepción. Por lo menos en estos 3 primeros meses, el oro vuelve a posicionarse como el principal producto exportado por Bolivia. En segundo lugar, tenemos al gas natural, que en 2022 se exportó un monto de 684,81 millones de dólares. Con respecto al 2023, también hubo un bajón de un menos 16%, llegándose a exportar este primer trimestre 575 millones de dólares tan solo. El tercer producto más exportado de Bolivia: minerales de zinc. Aquí también hubo una variación, no demasiado considerable, pero también la hubo. En 2022 se exportó 422,42 millones de dólares y en el primer trimestre del 2023 se exportó 350,32 millones de dólares, una variación de menos 17,07%. También bajaron las exportaciones de minerales de zinc. Pero ¿cuáles son los principales departamentos que exportan de Bolivia? Las principales regiones. Los 3 principales departamentos que más exportan en Bolivia fueron Santa Cruz, La Paz y Potosí. Santa Cruz en primer lugar, con un monto en exportaciones de 712 millones de dólares. Lo que más exportó Santa Cruz fue gas natural y productos agrícolas. Luego tenemos a La Paz con 590 millones de dólares exportados. El principal producto que exportó fue oro. Y en tercer lugar, muy cerca de La Paz, tenemos a Potosí con 512 millones de dólares exportados. Los principales productos que exportó fueron minerales de zinc y litio. Aquí se tiene que destacar principalmente el aporte de Santa Cruz a la economía de Bolivia, el gran crecimiento que presenta a pesar del nulo apoyo del gobierno boliviano. Y también me gustaría destacar a Potosí, que viene ya 2 años consecutivos en el tercer lugar en cuanto a exportaciones, cuando años atrás había salido totalmente de esta lista. Y por supuesto se espera que Potosí siga creciendo y probablemente supere a La Paz, ya que como todos sabemos en Potosí se encuentran los salares, que contienen cantidades inmensas de litio, un producto muy cotizado en este momento en todo el mundo. Pero te pregunto, ¿crees que Potosí podrá superar a La Paz y convertirse en el segundo departamento que exporte más de Bolivia? ¿Quizá pueda superar a Santa Cruz? Ahora, me parece muy interesante analizar también qué es lo que se importó tanto, porque como mencioné al principio, Bolivia
importa más de lo que exporta, y este es uno de los principales factores que influyen en su economía. En Bolivia principalmente se importó de China. En primer lugar, vehículos automotores, con un valor de 558 millones de dólares aproximadamente. Estos vehículos en su mayoría fueron para transporte de mercancías. Luego tenemos a Brasil. Se importa demasiado de Brasil, tomando en cuenta que es el principal país donde también se exporta. Pero ¿qué se importa tanto de Brasil? En primer lugar, barras y varillas de hierro o acero. También se importan en exceso fertilizantes. Fertilizantes que se podrían fabricar perfectamente en Bolivia. Y de hecho sí se fabrican, pero en Brasil son mucho más económicos. También se importa demasiado de Argentina, principalmente diésel, con una cantidad de 135 millones de dólares. Pero analicemos un poco el saldo comercial, para que quede claro. A marzo del 2023, el saldo comercial registrado de Bolivia es de menos 214,57 millones de dólares. Las exportaciones de esta gestión, como ya mencionamos, alcanzaron 2.565 millones de dólares. Si comparamos esta cifra con el año 2022, cuyas exportaciones llegaron a 3.367 millones de dólares, se obtiene una diferencia de menos 801 millones de dólares aproximadamente. Una diferencia negativa del 23% con respecto al primer trimestre del año 2022. Entonces, el primer trimestre del año 2023, Bolivia exportó menos que el primer trimestre del año 2022. Un 23% menos para ser más exactos. En conclusión, Bolivia en todos sus principales sectores presentó una variación negativa, un bajón en sus exportaciones. En la industria manufacturera, por ejemplo, una variación del 28%, negativo. En la extracción de hidrocarburos, un bajón del 16%, también negativo obviamente. En la extracción de minerales, también menos 21%. Y en la agricultura y ganadería, que es el sector más estable entre comillas, sector que pertenece principalmente a Santa Cruz, una pequeña baja de menos 8%. Repito, estos datos son del primer trimestre del año 2023 y los estamos comparando con el primer trimestre del año 2022. Las mismas gestiones. Con esto no estoy diciendo que Bolivia no vaya a recuperarse y remontar estos datos, que tampoco son muy exagerados. En algunos casos, como en el sector de agricultura y ganadería, se espera que esta cifra se remonte y que crezca obviamente. Y esperemos que en todos los otros sectores también suceda lo mismo. Pero ¿qué factores influyeron para que las exportaciones cayeran de esta manera en Bolivia? Pues bueno, realmente si nos ponemos a analizar todos los factores no terminaríamos nunca, pero principalmente se debieron a factores políticos y logísticos. Los paros y bloqueos en Santa Cruz afectaron mucho a la producción y esto obviamente afectó rotundamente al bajón que tuvieron las exportaciones este primer trimestre si las comparamos con el primer trimestre del año 2022. Otro fue el tema logístico. Todos los conflictos que se dieron en Perú afectaron notablemente a Bolivia, que en 2022 exportó bastante por puertos peruanos, por el puerto Hilo, por el puerto Matarani. Los bloqueos en las carreteras impidieron que Bolivia pueda exportar por ahí. Todo esto sumado a conflictos internos entre Evo Morales y el Perú. Y claro, a todo esto tenemos que sumarle una política proteccionista del gobierno que da mucha más preferencia a su mercado interno que a exportar, que a mandar producto al exterior. Pero bueno, a pesar de todo esto, Bolivia cuenta con una cantidad absurda de recursos naturales, como gas natural, minerales, una vasta producción agrícola y ganadera, entre muchos otros productos, que obviamente siguen siendo primarios. Materia prima, y por lo visto la industrialización sigue estando en proceso y un poco lejos. Seamos sinceros, y no lo digo yo, lo dicen los datos de exportación. Tenemos como principales productos de exportación materia prima, y realmente esto está muy lejos de cambiar. Pero a pesar de no contar con una salida al mar, Bolivia se defiende bastante y realmente tiene el potencial necesario para exportar. Imagínense si Bolivia tuviera otras políticas de exportación, si Bolivia no sería gobernado por un partido socialista. Las exportaciones obviamente se elevarían. Tenemos que tener en cuenta que Bolivia es un país relativamente pequeño. Tiene una población de aproximadamente 12 millones de habitantes. Y realmente es absurda la comparación que muchos hacen de Bolivia con otros países. ¿Cómo pueden comparar un país de 12 millones de habitantes con otro de unos 40 millones de habitantes y con una economía estable? Es realmente absurdo. Cada país es diferente y cada país tiene diferentes realidades, como también diferentes gobiernos, de izquierda o de derecha.
capitalista o socialista. Todo esto influye. Bolivia debe aprovechar al máximo su capacidad de exportación. Se debe fortalecer la infraestructura logística de transporte. Se deben establecer mayores acuerdos comerciales bilaterales y mantener las relaciones comerciales que ya se tienen, volverlas más sólidas, no destruirlas. Se debe promover la inversión, ya sea extranjera, interna o privada, de donde venga, con una correcta fiscalización obviamente. Bolivia necesita tener competitividad en el mercado internacional y dejar de utilizar tanto el proteccionismo. Bolivia tiene el potencial, quiero creerlo, tiene las oportunidades ahí, tanto a nivel regional como internacional. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Bolivia realmente tiene el potencial necesario para convertirse en un país exportador a pesar de no tener mar, teniendo en cuenta que está en el centro de Sudamérica, obviamente? ¿Creen que sus políticas proteccionistas son las que atrasan a las exportaciones, a todas las empresas que exportan? ¿Qué tanto crees que influye la política en las exportaciones bolivianas? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjenme su opinión en los comentarios, denle un like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para que esta pequeña comunidad siga creciendo.